Lo que estás por escuchar no es solo un podcast, es un aquelarre sonoro donde la historia, la magia, la energía y lo invisible se entrelazan. Si sos un buscador, un aprendiz incansable o siempre sentiste que hay algo más, este espacio es para vos. Soy Isi Sofía y esto es Grimoria. Cuando alguien dice que la magia no es real, seguro piensa en alguna de estas dos cosas. O el mago sacando un conejo de la galera, o Wingardium Leviosa. Es Leviosa, no Leviosa. Perdón, no podía dejar pasar el momento para hacer mi representación de Hermione. Entonces cada vez que se habla de magia pasa lo mismo, o aparece Harry Potter o aparece el ilusionista con el conejo en la galera. Y ahí se corta la conversación. Pero la magia no tiene mucho que ver con eso. Entonces la pregunta de hoy es, ¿qué es la magia? En serio. Y todavía más, ¿por qué durante miles de años nadie dudó de su existencia? Arranquemos entonces diciendo lo que no es la magia. La magia no es ilusionismo, que es eso que hablábamos hoy, del conejo, de la galera, el mazo de cartas. Eso es técnica, es engaño visual y es entretenimiento. Funciona porque hay un truco escondido y porque vos aceptás ser engañado. Es como que sabés que viene el mago, el ilusionista, y sabés que es un truco, pero igual te sorprendés, porque no podés entender cómo lo está haciendo. Y la verdad es bastante entretenido. La magia tampoco es volar en escoba. Eso lo que pasa es que tiene un origen histórico muy antiguo, el tema que ya hablamos de la bruja con la escoba, etc. Pero el problema es que hoy estamos midiendo la magia en base a lo que vemos en películas o lo que sabemos, lo que creemos que sabemos de la magia, ¿no? Y cuando no cumple expectativas absurdas, decimos que no existe. Pero esa comparación yo creo que es un poco injusta. Si buscamos en el diccionario, la palabra magia dice que es un conjunto de creencias, prácticas y técnicas que buscan producir efectos o influir en la realidad mediante medios no considerados explicables por las leyes naturales ordinarias, generalmente a través de rituales, símbolos, palabras, objetos o la intervención de fuerzas ocultas o sobrenaturales. Entonces podemos decir que la magia es una práctica, ¿no? Es el intento consciente de influir en el mundo, o nuestro mundo interno, o también en el mundo externo, usando ese tipo de cosas que nos acompañan, ¿no? Además de la intención. Usando también símbolos, palabras, gestos, tiempo y a veces repetición. Todavía no hay mucho sobrenatural en eso. Mencionar que en una antigüedad no solamente la gente creía en la magia, sino que era como moneda corriente, ¿no? Porque hoy en día sí podemos decir que hay gente que cree en la magia, pero es como una cuestión de creencia, ¿no? O crees o no crees, como si fuera, no sé, Papá Noel. Arre que nada que ver, pero como si fuera, no sé, Dios. Y antes era como, no se cuestionaba si existía o no, o sea, se sabía que existía, vos podías usarla o no. Y durante la mayor parte de la historia humana, la magia fue una herramienta. Y no se usaba porque la gente fuera ingenua, sino porque el acceso a otras herramientas quizás estaba restringido, porque la magia era una herramienta muy potente para aquellos que no tenían grandes recursos. Y eso se ve clarísimo en ejemplos históricos concretos. Más o menos en los siglos I a III, el Imperio Romano tenía un sistema legal complejo, sofisticado, pero era profundamente desigual, porque la justicia no era para todos. Porque ir a juicio requería dinero, requería tiempo, requería contactos, estatus. Si eras pobre, esclavo, extranjero o mujer, la ley existía, pero no existía para vos. Entonces, cuando alguien te robaba, cuando alguien te estafaba, abusaba de su poder, ¿qué te quedaba? Magia. Y acá vamos con un ejemplo claro de esto que estoy hablando, porque en todo el territorio romano se encontraron miles de tablillas de maldición, conocidas como deficciones, que lo que eran láminas de plomo donde una persona escribía el nombre de quien le había hecho daño y lo entregaba a los dioses del inframundo para que actuaran. Incluso gente que no sabía escribir le pagaba a una persona para que escribiera por él. Los textos eran directos, crudos, eran una forma desesperada de buscar justicia. Podían decir algo así como,
Al que me robó la túnica y las sandalias, entrego su cuerpo, su mente y su suerte a los dioses hasta que me devuelva lo que es mío. Y estas tablillas las usaban esclavos, artesanos, mujeres. Se doblaban, se atravesaban con un clavo para fijar el destino, ¿no? Y después se tiraban a pozos, se tiraban a tumbas. La magia acá vemos que no es superstición ingenua, es como una herramienta realmente de quien no tiene abogado, quien no tiene dinero, quien no tiene apellido. Y si saltamos ahora un poco a la Europa medieval y volvemos a esas mujeres de las que hablamos en episodios anteriores, ¿no? Una mujer viuda, pobre, sin familia masculina que la respalde, vive al borde del pueblo, no tiene tierras, no es alguien reconocido, no tiene apellido, no tiene voz. Entonces, cuando el ganado enferma, cuando un hombre la acosa, cuando alguien le roba comida, no hay realmente a quién recurrir. No es como hoy, bueno, llamo a la policía y arregla el tema. No. Tengo que recurrir a algo que yo ya conozco y que va a tener un efecto. Esto era la magia, ¿no? Estas mujeres quizás podemos decir que usaban magia apotropaica, magia que es magia de protección. Podían ser amuletos enterrados en la entrada de la casa o por el camino que pasara la persona de la cual se quería vengar, nudos hechos en cuerdas para atar el daño, muñecos de cera para devolver una agresión. Y sí hay registros judiciales de aquella época donde una mujer declaraba sin negar nada, por ejemplo, sí, hice un trabajo para que no me vuelva a tocar. Es autodefensa, ¿no? En ese momento claramente se llamó brujería. Pero ahora bien, porque hay que hablar un poco de la otra cara de la moneda, porque si la magia hubiera sido solamente cosa de pobres o de gente desesperada sin educación, quizás no habría tenido la longevidad ni la influencia que tuvo. Porque esa idea, la de una magia puramente marginal, no es del todo correcta, ¿no? Porque al mismo tiempo que en los pueblos se hacían rituales, como dijimos, para proteger cosechas, curar enfermedades, espantar desgracias, también en los palacios y en las cortes europeas se practicaba magia. Quizás otro tipo de magia, más silenciosa, más intelectual, más legitimada, ¿no? Pero acá vemos que la magia no estaba solo abajo, también estaba arriba. Y es que en el Renacimiento, incluso antes, no existía la división tajante que hoy hacemos entre ciencia, religión, magia. Era como que todo era parte de una misma cosa. Un mismo hombre podía ser matemático, astrólogo, médico y mago, ¿no? Porque no había como una contradicción en eso. Y la magia en ese contexto no era vista como algo raro ni como superstición, era vista como conocimiento. Un conocimiento complejo reservado solo a quienes podían estudiar. Siempre me gusta poner el ejemplo de John Dee, porque es un ejemplo perfecto para eso, para romper con nuestras ideas modernas, ¿no? Porque John Dee no era un hechicero clandestino, era un erudito conocido en toda Europa casi, ¿no? Porque era matemático, astrólogo, cartógrafo, filósofo, ¿no? Porque viste que en esa época todos eran todos, era como, todos eran unos bochos. Bueno, no había TikTok y no había Netflix, ¿no? Era como, no había mucha otra cosa que hacer que estudiar. Y bueno, John Dee, además de todo eso que era, practicaba magia. Incluso le eligió astrológicamente la fecha idónea para la coronación a la reina. O sea, pensémoslo nuevamente, una de las mujeres más poderosas de toda la historia europea, confiando decisiones políticas fundamentales a quien hoy muchos llamarían ocultista, ¿no? También tenía conversaciones con los ángeles, porque junto a John Dee aparece Edward Kelly, que era otra figura todavía más incómoda, ¿no? Para nuestra mirada actual, porque Kelly actuaba como medium. Él usaba espejos, usaba cristales para recibir mensajes que después John Dee registraba con mucho cuidado, convencidos, ¿no?, de que estaban accediendo a un lenguaje espiritual profundo. De esas prácticas surge lo que hoy conocemos como magia enoquiana, que quizás la comentemos más adelante. Y bueno, se pueden poner en tela de juicio. ¿Era fraude? ¿Era sugestión? ¿Era experiencia espiritual genuina? A ver, no hay una respuesta definitiva, pero lo que sí sabemos es que estas prácticas no se hacían a escondidas en una choza, en el medio de la nada, no. Se hacían con el patrocinio y con el interés de nobles y de gobernantes. Entonces, ¿quién usaba magia? La usaba casi todo el mundo, realmente. Lo que cambiaba no era la creencia en la magia, sino la forma en que se practicaba y desde qué lugar social. Porque la magia del pueblo o de los marginados, digamos,
era directa, era corporal, era urgente, ¿no? Era un medio que ellos tenían para lograr lo que otra forma no podían lograr. Y la magia de la élite era simbólica, filosófica, más estratégica, ¿no? Pero ambas yo creo que compartían como una misma idea de fondo, que es que la realidad no es solo materia, que existen lo que podemos decir que son correspondencias, ritmos, existen significados más ocultos, y que el símbolo tiene poder. Y acá podemos quizás entrar en dos temas, porque no fue una evolución natural, fue como un quiebre. La modernidad necesitó un mundo medible, controlable, explicable, ¿no? Lo que hablábamos recién. Todo lo simbólico empezó a verse como atraso. Y también porque la magia empezó a tener como una suerte de mala reputación. Ya vimos en capítulos anteriores el tema de las brujas, la persecución y cómo la iglesia influyó en todo ese tema. Porque durante siglos la Iglesia Católica controló lo que se consideraba, abro comillas, legítimo, cierro comillas, en términos espirituales, y también fue calificando como peligrosa o demoníaca a cualquier práctica que estuviera como fuera de su doctrina, ¿no? Por otro lado, la magia natural también podemos decir que en parte fue un antecedente de la ciencia. Pero una vez que se estableció la ciencia moderna, también empezó a rechazar todo conocimiento que no siguiera sus métodos, que no encajara con una visión materialista, con una visión mecanicista de la realidad. Y bueno, también hay motivos políticos y sociales, porque la magia suele verse con desconfianza porque se cree que puede interferir con cuestiones como la privacidad, como la libertad individual, como la capacidad de decidir por uno mismo, ¿no? Y a todo esto se le suman el miedo y la ignorancia que históricamente llevaron a intentar borrar la magia o también a desacreditar a quienes se mueven fuera de los límites del conocimiento aceptado. Bueno, ya vimos entonces que la magia en la antigüedad era algo socialmente aceptado y utilizado. Y estaba en todas las clases sociales. La veíamos en personas pobres sin recursos y la veíamos en las cortes, en la gente rica, allegadas al trono. Y podías utilizarlo o no, pero todo el mundo creía en la magia, era algo que estaba ahí. La usaban para vengarse de un vecino, para buscar justicia, para protección, para, como vimos, elegir una fecha idónea para que algo salga bien según los astros, etc. ¿Qué pasa con la magia hoy en día? Hay una frase que se repite mucho hoy en día. La gente dice, yo no creo en la magia, pero por las dudas, puntos suspensivos, ¿no? La escuchás antes de un examen, también puede ser antes de ir a una entrevista de trabajo o antes de una decisión importante o cuando querés que las cosas te salgan a tu favor. Justo ahí aparece la magia. Es como, no es magia, es una simpatía que voy a hacer para que esto salga. O es que lo hago por cábala, ¿no? Esa gente que es escéptica, pero igual practica esas cosas cuando tiene que pasar por momentos importantes. Y lo vemos cuando alguien se pone una remera, una camiseta de la suerte, ¿no? Para ir a un partido y dice que es por cábala. O cuando alguien elige un color específico de vestimenta para ir a una entrevista. O entrar con el pie derecho. O también cuando se guardan un objeto en el bolsillo para que todo salga bien, ¿no? Que actúa como un amuleto de la suerte. Está haciendo lo mismo que se hizo siempre, es un acto simbólico para inclinar la balanza a tu favor. Antes de un examen quizás también usan la misma lapicera que la vez anterior que les fue bien, o se sientan en el mismo lugar, tocan algo antes de empezar. No es lógica, es ritual. La gente le dice cábala y piensa que no es algo que realmente influye, pero por las dudas lo hace igual. Y estas cosas usualmente vienen de gente escéptica. Después en gente un poco más creyente podemos ver prácticas mágicas en el día a día, como lo es algo tan simple como sahumar, porque sabemos que las plantas que quemamos limpian energéticamente lo que la escoba o la aspiradora no pueden limpiar. Sentimos un ambiente cargado y nos ponemos a quemar resinas o plantas. Y después cosas como la cintita roja en la muñeca o usar un ojo turco, ¿no? Llevar una medallita que me cuide es protección, es un amuleto, un talismán. Incluso mucha gente cuando dice que no cree, pero igual actúa, porque eso es lo interesante. No creemos, pero hacemos, por las dudas. Porque yo no creo en las brujas, pero que las hay, ¿no?
Y si nos vamos a algo que hoy en día está como muy de moda o muy, es un concepto que se está usando hoy, es manifestar. Podríamos hablar largo y tendido sobre la manifestación, pero básicamente es dirigir intención, emoción y conducta hacia un objetivo. No es porque el universo escuche tus deseos, sino porque cambia cómo actúas vos, cómo pensás y cómo acompañás esa intención con emociones. Y eso también es magia. Y es metafísica, y la metafísica es un tipo de magia, si se quiere. Así que cuando vos agarrás tu cuaderno y escribís todas las cosas que querés que te pasen en tu vida como si ya te hubiesen pasado, también es una práctica mágica. Cuando prendes velitas de miel el día 11 y el 22, cuando soplás canela de la puerta de tu casa hacia adentro los primeros de mes. Y muchas cosas ahora se me están ocurriendo, tipo simpatías o cosas que se hacían para la suerte, ¿no? Como acá en Uruguay, por ejemplo, se come los días 29 de cada mes, se comen ñoquis. No es que es algo obligatorio, pero más que nada cuando yo era chica me acuerdo que se súper respetaba. Y cuando comes ñoquis el día 29, abajo del plato puedes poner un billetito para que nunca te falte el dinero. Estas cosas, yo me pregunto cómo surgieron o de dónde vienen, qué origen tiene, porque las abuelas yo creo que son las que más hoy en día guardan ese tipo de costumbres folclóricas, ¿no? Que quizás era una abuela que viene, ya se lo decía a su abuela, que gente que vivía en el campo o en pueblos, ¿no? Y hoy en día, en la modernidad de la jungla de cemento, casi que no se hace ninguna de estas cosas. Y así como te decían, hace esto, también había cosas de no hagas esto porque tal cosa, ¿no? Se me ocurren muchas, por ejemplo, no barrer de noche, no dejar abierta la tapa del inodoro, no dejar los platos sucios para el día siguiente. Si salís de tu casa y te olvidas de algo, volvé porque se dice que se te está protegiendo de algo, de que te pase algo, ¿no? De que algo iba a pasar si vos continuabas tu camino. Y estas cositas son claros ejemplos de que estamos creyendo que algo que no vemos puede influir en nuestra realidad, aunque no sepamos cómo explicarlo. Y es que tendemos a ver la magia como algo ritual, algo como que requiere cierta preparación. Y sí, vos podés tener un altar, podés hacer prácticas mágicas, podés hacer rituales, podés utilizar sigilos o también objetos diferentes que acompañan tu intención. Yo creo que la magia puede ser algo muy mundano, muy simple, muy cotidiano, que puede existir en nuestro día a día, sin darle un peso tan importante, ¿no? Que requiere tanto esfuerzo y preparación. Me acuerdo que mi madre, cuando no quería que llueva, plantaba un huevo para evitar la... O sea, te pones a pensar, es un delirio místico, pero son cosas que igual se hacían. Aunque vos realmente no creas del todo que va a evitar llover porque plantaste un huevo, lo haces igual por las dudas, con tal de que no llueva. Hace poco subí un video a TikTok hablando de todos estos, les dije brujitips como no hagas esto, no hagas lo otro. E invité a las personas a que me comentaran si sabían de otros y me dejaron un montón de cosas. Y eso me hizo ver que en todos los países, no importa en qué creas, no importa tu origen, tus creencias, es como que todos tenemos algo que nos dicen, nos dijeron que esto no se hace o esto se hace así y sin una explicación como lógica. Es porque no lo hagas porque no se hace. Si querés evitar, si querés lograr, ¿no? Y una de las cosas que me dejaron fue un comentario que decía que la abuela decía que cuando te cortes el pelo nunca tires tu pelo a la basura porque pueden hacer brujería con él. Y eso me lleva a contarte el tema del episodio siguiente, que es magia simpática. Quizás el problema nunca fue la magia. Quizás el problema fue la incomodidad que nos genera aceptar que no controlamos todo. Porque el ser humano tiene eso, la necesidad de tener todo bajo control. Y lo que no podemos controlar no existe. La magia, en el fondo, no habla de poderes invisibles ni de fuerzas externas. Habla de nosotros frente a la incertidumbre. De qué hacemos cuando no sabemos, cuando no podemos, cuando no depende solo de la lógica. Durante siglos ya vimos que la humanidad usó símbolos, rituales, palabras para atravesar el miedo, el deseo, la injusticia y la esperanza. Hoy decimos que ya no creemos,
pero seguimos repitiendo gestos, rutinas y actos cargados de sentido. No los llamamos magia, pero cumplen la misma función, darnos sostén cuando el resultado no está garantizado. Tal vez la pregunta no sea si la magia existe o no. Tal vez la pregunta sea por qué necesitamos negar una parte tan humana de nuestra forma de estar en el mundo. Porque mientras exista el miedo, el deseo y lo imprevisible, va a existir el ritual. Y mientras exista el ritual, la magia, con otro nombre o en silencio, va a seguir ahí. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Yo les pido disculpas de antemano porque este episodio fue más como una reflexión mía, un delirio, quizás no está del todo ordenado, es como lo que sí tenía un hilo que seguir, pero lo que se me iba ocurriendo o viniendo a mi mente lo fui hablando. Así que nada, me encantaría saber qué es para ustedes la magia o si conocen este tipo de cosas que nombré hace un ratito, que decíamos las simpatías que nos decían nuestras abuelas, que no hagas, qué hacer, etc. Si te gusta este podcast y lo estás escuchando en Spotify, te invito a calificar con estrellitas. Si no te gusta, no es necesario que lo califiques. Y si estás en YouTube, me encantaría que me dejes un like y que te suscribas para no perderte los episodios que siguen. Te abrazo con el alma y nos vemos en el siguiente episodio.